Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna mediterránea del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de la Universidad Europea de Valencia, Renfe AVE y Asisa. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a don Manuel Llombart, conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana, que va a ser presentado por don Alejandro Font de Mora, vicepresidente del Parlamento. La tribuna es suya. Conseller, miembros de la mesa, organizadores de este interesante Fórum Europa, autoridades, señoras y señores. Demócrito de Abdera dijo, y luego lo repitieron los premios Nobel de Medicina Monod y Jacob en un libro muy célebre en los años 80 del siglo pasado, que en la vida todo es fruto del azar y de la necesidad. Vamos a dejar a un lado el azar, que es siempre contingente y anecdótico, y centrémonos en la necesidad, que es lo trascendental y lo esencial. Pues bien, desde este punto de vista, en la vida política valenciana, el conseller Llombart, al que tengo el honor de presentar en este acto, es un conseller necesario. Y es necesario porque siempre, pero ahora más que nunca, es necesario fundamentar la política en la gestión. Y Manuel Llombart es un gestor con experiencia contrastada en el ámbito de la sanidad. La gestión sanitaria, en estos momentos de contracción económica, exige un planteamiento y un planeamiento sólidamente fundados, una capacidad de decisión a prueba de titulares y un conjunto de sensores en el seno del sistema que permita, sin detrimento de los objetivos irrenunciables, sutiles correcciones de rumbo si se precisan. Todo esto lo conoce el conseller Llombart y todo esto lo practica. Decía que el conseller es un hombre con un impecable currículum de gestor sanitario. Pero cuando el presidente Fabra lo nombró, y en virtud de la banalidad que rige muchos aspectos de nuestro tiempo, de lo primero que nos enteramos fue de no sé qué, de sus zapatos. De sus zapatos. Y esto, que hubiera llevado al suicidio a los directores de The Times, Die Welt y Le Monde al unísono y cogidos de la mano, fue celebrado aquí con regocijo, tal vez porque pretendía o no ocultar lo que no en los pies, sino en el cerebro almacena nuestro orador de hoy. Porque Manuel Llombart es doctor cum laude en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, ha cursado el programa de Dirección General del IS Business School y el curso superior 15x15 de EDEM. Tiene el máster en Tributación de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Valencia y el máster en Ingeniería de Sistemas Asistenciales en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido durante 17 años profesor asociado del Departamento de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Valencia y desde enero de 1997 trabaja en la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología, del cual, de esta fundación, es desde 2007 su director general, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, pues, para seguir aquella presunta broma, que lo que el conseller tiene bien calzado, y calzado de lujo, es realmente su cabeza. Además, Manuel Llombart es una persona valerosa, porque hay que ser valeroso y decidido y sacrificado para aceptar hoy en día un cargo de gobierno y situarse, si se me permite la expresión taurina, a portagayola para lidiar con unos victorinos que, como sucede siempre con el encaste Santa Coloma, te buscan primero las zapatillas, miren ustedes por dónde, y luego la femoral. Porque la política valenciana, y me refiero ahora a su vertiente parlamentaria, ámbito donde también actúa el conseller y sufre allí los controles de gobierno y expone sus iniciativas, digo que la vertiente parlamentaria de la política ha sufrido, y créanme que soy un testigo ciertamente privilegiado, más por viejo que por otra cosa, porque llevo 18 años en ese ámbito, ha sufrido un proceso de enrarecimiento y una mutación extravagante que hace que, por ejemplo, Esquerra Unida, a través
de una de sus diputadas, Marina Albiol, pida en una moción que el territorio valenciano, escúchenme bien, se declare insumiso respecto al Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Insumiso. Y que fundamente su propuesta en los siguientes términos literales, y leo literalmente del Diario de Sesiones. Las leyes las hacen ustedes, son sus leyes, y son las leyes que responden a su ideología y responden a sus principios, no a los nuestros, en absoluto. Y, por tanto, esas leyes se pueden incumplir. Las leyes se pueden incumplir, claro que sí. Fin de la cita. Adiós, por tanto, al principio de legalidad democrática, al Estado de Derecho y al imperio de la ley, y bienvenidos al reino de la arbitrariedad que necesariamente acaba en tiranía. Pero lo escalofriante, más aún si cabe, es que los diputados del PSPB-PSOE votaron sí a esta propuesta tan absurdamente defendida. Lo mismo, naturalmente, hizo Compromís. A esto se tiene que enfrentar el conseller y sus compañeros de gobierno en les Corts, y sobre esto debería reflexionar la sociedad valenciana. Y modestamente entiendo que sobre esto se debería profundizar y debería analizarse por parte de los medios que tienen la función de informar a la ciudadanía. Además de otras muchas cosas, pero de esto, que quizás porque ocurrió pegadito a la hora de comer en una sesión de Cortes, no tuvo el eco que hubiera sido de desear. Y si así se procede con decretos que tratan de temas tan vitales como es los decretos sanitarios, ¿qué no será o qué no sería en otros campos más proclives al doctrinarismo arbitrario? Ni el difunto señor Chávez ni su pajarito lo podrían haber dicho más claro. O impongo mis tesis, o impongo mis ideas, o rompo la baraja. En este caso, léase baraja como sistema democrático. Pues bien, con una socialdemocracia desnortada y una izquierda extremista y efectista está lidiando el conseller, pero no solo él, también el conjunto de la Comunitat Valenciana y España entera. Conseller, en este ruedo ibérico de la política y a la vista del panorama que acabo de describir, tengo que terminar necesariamente con una también expresión taurina. Aunque ya estás en plena faena, te tengo que decir lo que se dice al principio de las mismas, que Dios reparta suerte. La necesitamos realmente, como necesitamos a políticos de garantía, a políticos como tú y como quien te ha elegido para metafóricamente vestirte de luces. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de Nueva Economía Forum por su invitación para poder hablar desde esta tribuna del Fórum Europa. Agradecer muy especialmente al doctor Fondemora por esas brillantísimas palabras que, como no podía ser de otra forma, ha utilizado para introducirme y ahora me ha puesto el listón mucho más difícil para seguir hablando y contarles a ustedes unas breves reflexiones sobre lo que es la sanidad valenciana y lo que es nuestro punto de vista desde el equipo de gobierno actual de la Consellería de Sanidad. Bien, excelentísima delegada del Gobierno, compañeros de Consell, autoridades, señoras, señores, buenos días. Voy a empezar, pues como les he dicho, pues reflexionando conjuntamente con ustedes pues respecto a lo que es la sanidad valenciana, lo que entendemos que debe ser y por dónde queremos que vaya para conseguir que se mantenga este sistema que tanto hemos luchado los valencianos por tener. En primer lugar, pues querría darle algunos datos para que sepan todos ustedes de qué estamos hablando, qué es la sanidad valenciana. Estamos hablando de 60.000 profesionales que todos los días
atienden a 5,1 millones de personas, tienen que dar asistencia sanitaria a 5,1 millones de personas a través de 34 hospitales y 824 centros de atención primaria. Están organizados en 24 departamentos, de los cuales el 85% están gestionados directamente y el 15% están gestionados de una forma indirecta. Para que tengan ustedes unos datos de actividad, se realizan 360.000 intervenciones al año, 1.000 intervenciones quirúrgicas diarias aproximadamente. Tenemos 8 millones de consultas externas al año. Tenemos 2 millones de urgencias atendidas al año. Fíjense ustedes la macromagnitud que estamos hablando cuando nos referimos a lo que es el sistema sanitario valenciano. Todo esto es lo que hay que soportar y mantener. Y todo esto lo hacemos con un grado de calidad elevadísimo. Tenemos reconocimientos, en el año 2012 tuvimos 19 reconocimientos nacionales e internacionales. Y lo que para nosotros es más importante es que en las encuestas de satisfacción que nosotros pasamos a nuestros pacientes, el 98% manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos con el trato recibido, con la prestación recibida en nuestros hospitales. Eso es de verdad lo que nos anima a seguir trabajando en esta línea, el verdadero indicador de calidad. Bien. Nosotros hemos, esto es a grandes rasgos, grandes números, lo que es la sanidad valenciana. Bueno, pero ¿qué es lo que nosotros entendemos que debemos hacer para, qué queremos que sea la sanidad valenciana desde el equipo de gobierno actual y qué queremos hacer o qué creemos que debemos hacer para sostener esto? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un objetivo claro y es mantener una asistencia pública, gratuita, universal y de calidad. Eso debe quedar claro porque sabe, como bien decía el doctor Fondemora, bueno, pues hoy no todo en política es claridad y hay muchos intereses contrapuestos que quieren confundir a la ciudadanía. Nosotros queremos un sistema universal, público, gratuito y con la misma calidad que siempre ha tenido esta comunidad. Y para ello queremos trabajar en 4 líneas fundamentales, como no puede ser de otra forma. En primer lugar, nuestro eje pivotal, y lo he dicho tantas veces, es el paciente. El paciente, todo lo que tenemos en la Consejería de Sanidad lo tenemos que focalizar en darle la prestación que el paciente requiere. Y por eso tenemos que hacer un buen uso de los recursos, que disponemos para llevar a cabo la prestación. En segundo lugar, el profesional. El profesional es el medio, el activo más importante, lo he dicho también muchas veces, de la Agencia Valenciana de Salud. Por tanto, el mecanismo que tenemos para llevar a cabo esa prestación que nos encarga la sociedad, que es mi competencia en el Gobierno, son los profesionales de la Agencia Valenciana de Salud. Por lo tanto, tenemos que cuidarlos y tenemos que implicarlos de tal forma que nos ayuden a realizar esta labor como hasta ahora lo han hecho. En tercer lugar, aparece un reto importantísimo en estos momentos y es la sostenibilidad del sistema sanitario. A nadie se le escapa la situación que estamos viviendo. Es una situación de dificultad económica y financiera. Por lo tanto, en estos momentos tenemos que ser capaces, hay que ser positivistas y aprovechar la oportunidad de crear un sistema sanitario que sea sostenible a largo plazo. Y casi el cuarto eje es fruto de los 3 primeros y es la transformación de la organización. Nosotros necesitamos una organización más ágil, más eficiente y más participativa que se adapte mejor a las circunstancias que puedan sobrevenir. Yo creo que nadie podía esperar que tuviéramos una situación como la que estamos viviendo. Pues es un buen. Esta comunidad siempre se ha caracterizado por ser vanguardista en cuanto a las experiencias de gestión sanitaria. Bueno, pues en estos momentos la mejor experiencia, el mejor laboratorio es ser capaces de conseguir un modelo sanitario que soporte y más especialmente, como luego hablaré en esta comunidad, la situación económica y financiera que se está viviendo. Vamos a desarrollar brevemente estos 4 ejes. Les he dicho que, en definitiva, trabajamos para el paciente. Yo me gusta mucho hablar de cuidar a la persona y no curar al paciente. Debemos ser capaces desde la Consejería de Sanidad, además en espacios muy afines con mi compañera de Bienestar Social, de generar un sistema que permita adelantarse a la enfermedad, que permita cuidar a la persona de tal forma que cada vez llegue más tarde la enfermedad, la calidad de vida, nuestra esperanza de vida sea cada vez mayor y para ello necesitamos trabajar la prevención, la educación fundamental y en esa línea. Por eso creemos que este concepto, esta variación entre que la sanidad sirve para curar y si la Consejería de Sanidad
sirve para cuidar a la persona, yo creo que es importante. Para ello, nosotros queremos, en lo que queda de legislatura, sacar una ley de promoción de la salud, en la cual focalicemos múltiples aspectos de lo que es la prevención y la educación. Queremos de esta forma conseguir una sociedad que tenga un grado de acceso a la sanidad, a la salud, de una forma más equitativa y, por tanto, que tenga las mismas oportunidades. Yo creo que será una ley muy importante y que incrementará mucho el bienestar de la sociedad valenciana. Cuando hablamos ya de enfermos agudos, hemos ya realizado, puesto en funcionamiento y estamos mejorando y tratando de incrementar distintos programas que han sido de un impacto muy sólido en sus resultados en la sociedad valenciana y muchos de ellos pioneros en el país. Cuando hablamos de planes como el del ictus, el código infarto, el EPOC, el cuidado de los enfermos paliativos, han sido cosas pues, que han de verdad revolucionado un poco la sanidad y copiadas por otras comunidades autónomas. Tenemos claro que el enfermo no debe esperar para ser intervenido y, por tanto, estamos luchando por reducir las demoras asistenciales. Es cierto que esta situación ha hecho que haya un incremento en los tiempos de espera de los enfermos a la hora de ser intervenidos y estamos luchando por reducirlos a través de lo que son planes de autoconcierto, es decir, trabajando los mismos profesionales de una forma más intensa, alargando su jornada. Si no somos capaces de corregir con esto los planes los tiempos de demora que tenemos para los profesionales, pues lo que querremos y tendremos que ir a otro tipo de activos, como puede ser planes de choque, uso de recursos externos para reducir. En ningún caso, ningún valenciano deberá esperar más de lo que está previsto. Tienen que tener ustedes en cuenta que la prelación que se hace a la hora de evaluar las demoras es que ningún enfermo oncológico espera para ser operado, no hay demora para los enfermos oncológicos, ningún enfermo con patología aguda espera para ser operado, no hay enfermos con patología aguda que estén esperando a ser operados y al final son otro tipo de patologías que no deben esperar en ningún caso, pero sí menores, pues podría hablar de Alex valgus, de varices, etcétera, que son los que en estos momentos tenemos un problema de demora que tenemos que tratar de reducir. También les tengo que decir que cuando el Gobierno del Partido Popular en el año 95 heredó esta sanidad, las demoras estaban en 250 días. Hoy que estamos luchando por bajar esas demoras no pasamos de los 80 días. Quiero decir que la sensibilidad en cuanto a lo que es la espera del valenciano es muy distinta cuando gobierna un Partido Popular que cuando gobierna otros partidos. Y por último, estamos trabajando muy importante, de una forma muy sólida, en lo que es la atención a los crónicos. Vamos a una sociedad que cada vez tiene una esperanza de vida más larga, cada vez somos capaces de cronificar más la enfermedad y, por tanto, yo creo que va a haber una transformación del sistema sanitario de lo que son hospitales de agudos a hospitales de crónicos. En esos hospitales de crónicos, en esas estrategias de enfermos crónicos nos tenemos que centrar. Tenemos múltiples acciones emprendidas en esa línea, desde acciones apoyadas en la tecnología hasta acciones apoyadas en el ser humano, la enfermería gestora de casos. Tenemos casi 800.000 personas ya metidas en este programa de enfermería gestora de casos con unos resultados extraordinarios y que pueden ser otra vez, como siempre ha sido la Comunidad Valenciana, una pauta en el tratamiento de la enfermedad crónica en el país. Hablemos del profesional. Les he dicho, es nuestro mejor activo. No podemos hablar de sanidad sin hablar del profesional de la Agencia Valenciana de Salud, 60.000 personas que todos los días trabajan para dar la sanidad que el valenciano precisa. Nosotros debemos motivarlos, implicarlos e incentivarlos para que siga siendo de esta forma. Hemos llevado ya algunas acciones. Firmamos al inicio de mi etapa de estar en el Gobierno, pues un acuerdo donde se generan unos indicadores, 48 indicadores, que de alguna forma van a servirnos, nos están sirviendo como cuadro de mandos de lo que puede ser la evolución de los distintos departamentos. Comentamos que de alguna forma, si esas medidas que nosotros implantamos deben tener un resultado adecuado, en estos indicadores vemos que la evolución es la adecuada. Si vemos que no es la misma en todos los departamentos, hay que corregirlos en los departamentos que no están funcionando. Si vemos que no es la que pensábamos iba a ser en todos los departamentos, lo que no es adecuado es la medida y cambiaremos la medida. Pues ese es el primer
digamos, la primera misión de estos indicadores. A partir de ellos vamos a buscar fórmulas de reparto de una bolsa de retribución variable que, si el consejero de Hacienda me lo permite y no me la quita a final de año, repartiremos entre los profesionales. Estoy convencido que la va a incrementar, porque el compromiso de los profesionales de sanidad es importante y no merecen otra cosa. Pues lo que queremos al final es repartir esa bolsa de una forma no equitativa y de tal forma que el que más se comprometa más cobre. Y esa es un poco la idea que tenemos en este sistema de incentivación. E incluso vamos a ir más allá y estamos buscando, a través de algún mecanismo, incentivar directamente en la eficiencia del uso de los recursos. Esto es una medida muy complicada, muy vanguardista, que no hay experiencias en el país, pero que creemos estamos en una administración que en estos momentos más que nunca, y así lo requiere el presidente Fabra, debe ser valiente, y tenemos que tomar medidas que nos lleven a garantizar esa sostenibilidad que tanto hemos comentado. En la línea del profesional hemos aprobado el pasado Consejo, el 7 de junio aprobamos lo que es el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, un plan de ordenación también en el que intentamos generar o poner las bases para tener los recursos humanos adecuados para garantizar la cartera de servicios que necesita esta sociedad ahora y en el futuro. Tenemos una población sanitaria, unos trabajadores con unas características determinadas. Nos preocupa la alta edad media que tienen. Estamos en algo más de 50 años la edad media del profesional sanitario, y por otro lado sabemos que tenemos una cartera de renovación de profesionales suficiente como para llevar a cabo y abordar con tranquilidad esa renovación. Por lo tanto, ese plan debe garantizar que de una forma ordenada y buscando los mecanismos adecuados tengamos a los mejores profesionales siempre dispuestos, como tenemos en estos momentos, a dar lo mejor de sí para cuidarnos a todos, para cuidar al valenciano. En definitiva, lo que hemos hecho es, pues hay 3 o 4 medidas, pues como es la selección y provisión de puestos de trabajo y horarios de jornada, en definitiva la singularización de puestos de trabajo, el ordenar los mecanismos de jubilación. Es importante que la gente que termina un ciclo deje que la gente que empieza su ciclo aporte savia nueva. Estoy convencido que esto es algo que todo el mundo por sentido común entiende, y más en los momentos que estamos viviendo, y dar también soporte legal a todos estos sistemas de incentivación, tanto los basados en la retribución, en los indicadores de gestión, como los basados en la incentivación directa que les he comentado y que deben tener un soporte legal para poderlos llevar a cabo. Bien, y llegamos a la sostenibilidad del sistema sanitario, quizá el punto más complejo y más de actualidad, visto las circunstancias que se viven. Para que se hagan, les voy a dar algunos datos de lo que supone presupuestariamente la sanidad valenciana. Nosotros tenemos presupuestados 4.964 millones de euros este año para llevar a cabo la prestación sanitaria, lo que supone 13,6 millones de euros diarios para mantener nuestros hospitales, para llevar a cabo al año esas cifras que les daba al inicio de las 360.000 intervenciones quirúrgicas, los 8 millones de consultas externas, etcétera. Necesitamos 13,6 millones diarios, más de 2.000 millones de las antiguas pesetas. Esto se hace y esto demuestra la sensibilidad que tiene el Gobierno del presidente Fabra, en lo que es las políticas sanitarias, dotando a la sanidad valenciana del 38-83% del presupuesto de la Generalitat Valenciana, es decir, casi el 39% de todo lo que supone el presupuesto de nuestra Generalitat va destinado a política sanitaria. Si hablamos de políticas sociales, estamos hablando de más del 90%. Bien, somos la 4ª comunidad que más destina a sanidad en el país. Para que sean, también les doy datos para que tengan ustedes una idea de lo que supone esto respecto al país. Tenemos un presupuesto diario per cápita de 1.003,46 euros. La media está en 1.184 euros año. Eso supone que tenemos de forma global 180 euros menos
por persona y año para dar la sanidad de esta comunidad, lo que supone que si tuviéramos la media del país recibiríamos 900 millones de euros más, con lo cual tendríamos 5.900 millones de euros de presupuesto. En lugar de los 4.964 yo estaría mucho más tranquilo y el consejero de Hacienda más. Si tuviéramos por ejemplo, y no quiero decir con esto nada, pero el presupuesto per cápita que tienen, por ejemplo, en la Comunidad Vasca, dedicándole el 36% de su presupuesto a lo que es la sanidad, no el 38,83, el 36%, tendríamos 1.615 euros por habitante y año, lo que supone que tendríamos un incremento presupuestario de 3.000 millones de euros. Bueno, no sabría qué hacer, ni yo, ni la Generalitat Valenciana. Sería algo increíble. Podríamos hacer, no quiero dar ejemplos por si acaso se toman al pie de la letra. Bien, pero bueno, sería una situación increíble. A veces yo me pregunto qué se puede hacer con tanto dinero. No lo sé desde la experiencia que tengo ya en la gestión pública. Bien, bueno, pues esa es la situación que tenemos. Es decir, somos la sanidad, le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste, más eficiente que existe en estos momentos en el Estado. Bien, y tenemos una cartera de servicios común a todo el Estado, definida por el Real Decreto 1612 que antes comentaba el doctor Fondemora. Con lo cual, bien, si hacemos lo mismo y lo hacemos con menos dinero que nadie, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pero llega un momento que esto en el corto y en el medio plazo se puede sostener, en el largo plazo no se puede sostener. Las medidas de gestión tienen un límite, no se puede hacer milagros. Y a partir de aquí entra, y le comentaba al consejero de Hacienda, él siempre habla que yo soy su casa, haciendo un símil con la economía doméstica, porque soy lo que más le cuesta. Entonces yo digo, pues hoy voy a hablar del sueldo y de la hipoteca, ¿vale? El sueldo al final es la financiación autonómica que tenemos, y necesitamos corregir de una forma urgente la financiación autonómica. No tendremos, y lo digo claramente, un sistema sanitario como el que tenemos en el largo plazo si no corregimos la financiación autonómica. Y corregir la financiación autonómica es corregir el sueldo, no la hipoteca. Quiero decir que necesitamos cobrar más. Y eso, cuando hablamos de déficit asimétrico, está muy bien, pero eso no sirve más que para tener más capacidad de endeudamiento, ya sea vía FLA o ya sea vía plan de pago a proveedores, los cuales son vitales de forma coyuntural en estos momentos para generar liquidez y aportar aquello que, que en estos momentos necesita fundamentalmente la sociedad, y es que fluya el dinero que de alguna forma nosotros retenemos en cuanto a las deudas que hemos generado. Pero quede claro que esto son medidas coyunturales, es decir, hasta que no tengamos una financiación asimétrica y no un déficit asimétrico, el déficit no es más que producto de la diferencia entre los ingresos y los gastos. Nosotros ya no podemos ser más eficientes en los gastos. Tenemos la sanidad más barata del Estado, tenemos la educación más barata del Estado. Por lo tanto, quiere decir que no lo estamos haciendo nada mal en cuanto a la gestión de nuestros gastos. Si no conseguimos tener los ingresos adecuados, seguiremos teniendo un déficit alto, y ese déficit alto al final nos llevará a una capacidad de endeudamiento, porque lo que sí que les digo es que este déficit arrastrado durante tantos años, llevamos 10 años con una deficiente financiación, ha hecho que los distintos gestores que han estado al cargo del Gobierno valenciano hayan tenido que decidir entre endeudarse o bajar prestaciones sociales, y evidentemente han optado por la primera opción, que es el endeudamiento, pero esto no se puede sostener eternamente. Por lo tanto, tenemos que luchar todos de una forma firme para que lo antes posible, si pudiera ser, yo estoy convencido que lo conseguiremos, aunque sea un carácter retroactivo, el 1 de enero del 2014, tengamos la financiación que necesitamos, que sea la forma de verdad tener el déficit que de verdad tendremos por tener una diferencia entre los ingresos y los gastos acorde al esfuerzo que está haciendo esta Administración, que, por darles un ejemplo, en el año 2012 ya redujo 2.000 millones de euros sus gastos. Es decir, esto ya no se puede adelgazar mucho más. Por lo tanto, o nos dan lo que es nuestro, o de verdad tendremos un problema de sostenibilidad en el largo plazo, por mucho que sea el esfuerzo que hagamos los gestores, que en ningún caso vamos a repercutir al ciudadano. Y todo esto lleva a que evidentemente debemos ser eficientes en la gestión. Lo que he dicho, la transformación de la organización. Bien, nosotros tenemos claro determinados paradigmas que no vamos a obviar nunca. Es decir, a nosotros nos importa la situación que hay que resolver y nos da igual el mecanismo. No tenemos ningún tipo de complejo ni de atadura política. Es decir, si entendemos que la gestión directa es el mejor mecanismo, la utilizaremos. La gestión indirecta, la sanidad concertada, no concertada, nos da igual. Lo que nos preocupa es que el valenciano
no tenga la mejor sanidad, y el mecanismo para nosotros es un efecto secundario. Nosotros combinaremos, como he dicho, cualquier tipo de gestión, directa, indirecta, concertada, aquella que nos garantice que efectivamente vamos a tener repito, la sanidad que queremos para nuestros ciudadanos. Estamos trabajando, pues hemos revisado lo que es la actividad concertada, no concertada, hemos sacado nuevas licitaciones en distintos, pues, limpieza, mantenimiento, electromedicina, etcétera, que entendemos que de forma global pues bajaremos entre unas cosas y otras pues 80, 90 millones de euros, que bueno, parece que no sea dinero, estamos hablando de 15.000 millones de pesetas, es decir, que aquí todo en sanidad son cifras importantísimas. Estamos haciendo un esfuerzo importante también en la racionalización del gasto farmacéutico, y lo estamos haciendo no porque tengamos ningún tipo de aversión a las farmacias, con las cuales nos une una entrañable relación a través de sus colegios profesionales, sino porque es una partida importantísima en el gasto de nuestra consejería. Piensen ustedes que en el año 2012, haciendo un esfuerzo importante de reducción, habiendo sido la tercera comunidad que más redujo su gasto farmacéutico ambulatorio, gastamos 1.215 millones de euros en farmacia ambulatoria y casi 500 millones de euros en farmacia hospitalaria. Claro, son cifras importantísimas. Esto nos lleva a tener que intentar hacer un esfuerzo de reducción del gasto farmacéutico sin afectar a la prestación, lo cual es altamente complejo. Para ello, como saben ustedes, pues hemos sacado un decreto ley en el cual pues intentamos, digamos, en su aplicación consensuarlo de la mejor forma posible con el colectivo de farmacias. Es muy difícil llevarlo a cabo si no tenemos la ayuda de las farmacias, y estoy convencido que la vamos a tener, y en ella pues hay una serie de medidas que no hay que aburrir, como los algoritmos de decisión terapéutica, el programa de reparto a domicilio o alternativas que se están barajando, lo que es el programa REFAR. Esto es algo que a mí me sorprendió y sí que quiero incidir un minuto, y es que la tercera causa de morbilidad en las sociedades avanzadas es la polimedicación, es decir, la gente al final tiene enfermedad por tomar más fármacos de los que necesita. Entonces nosotros, a través del programa REFAR, que alguien puede, estos amigos que tenemos en las Cortes pueden intentar entender que lo que estamos quitando medicación a los pacientes, ¿no? Lo que estamos es ordenando la medicación a través de este programa de revisión farmacéutica, para que no generen enfermedad, y eso es lo que se está haciendo desde la Consejería de Sanidad, con un ahorro efectivamente económico, pero fundamentalmente con un beneficio asistencial, que es evitar esta causa de polimedicación, y otra serie de medidas que nos ayudarán sin afectar a la prestación farmacéutica que recibe el ciudadano, garantizar la sostenibilidad de la misma. Bien, bueno, pues yo creo que estas son las reflexiones que quería darles para un poco que tengan ustedes una idea de lo que entendemos que es la sanidad hoy en la Consejería de Sanidad, y lo que queremos hacer hoy para garantizar que el valenciano siga teniendo la sanidad que siempre ha tenido, y cuáles son nuestras verdaderas inquietudes y nuestras líneas de trabajo en el equipo de gobierno y desde la consejería que lidero. Concluyendo, quiero que se queden con 4 o 5 ideas. Apostamos por una sanidad universal, pública, gratuita y de calidad, y que nadie les cuente otra cosa, porque no es cierto. Esa es la sanidad del Partido Popular. Vamos a utilizar siempre el medio más adecuado para garantizar la sanidad que queremos para el valenciano. No nos importa, y lo he dicho, el medio, nos importa la situación que tenemos que resolver, nos importa el valenciano. Todos los recursos los tenemos que focalizar al paciente. El eje pivotal de la consejería es el paciente, y no tiene sentido pensar en cualquier otro motivo de gasto en estos momentos. Tenemos que ser eficientes en nuestra gestión. Si tenemos que reclamar lo que es nuestro con la fuerza que lo hacemos, lo tenemos que hacer estando absolutamente y firmemente convencidos de que somos los mejores haciendo lo que estamos haciendo, y es gestionar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro bienestar social, nuestro gobierno en definitiva. Y desde esa seguridad que tenemos,
reclamaremos con más fuerza lo que es nuestro, porque, vuelvo a repetir, sin reclamar lo que es nuestro será difícil sostener esto en el largo plazo. Y para ello pues hemos montado los sistemas de incentivación al profesional, el plan de ordenación de recursos humanos, el decreto de farmacia, toda esta serie de medidas que nos ayudan a todavía exprimir más y adelgazar ya al límite esta estructura sanitaria que tenemos. Y en definitiva, termino y no quiero ser pesado, pero reclamar esa financiación que es absolutamente necesaria para que el valenciano pueda tener lo que siempre ha tenido en el largo plazo, porque hoy en día les garantizo que lo va a seguir teniendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si le parece, ya empezamos con las preguntas. Arturo Cifuentes dice, por favor, ¿podría detallarnos algo más sobre cómo van a repartir la bolsa de retribución variable a los profesionales? ¿Será solo a los médicos? ¿No corre el riesgo de ser acusado de favoritismo o arbitrariedad en la asignación de estos recursos? Bueno, el sistema de reparto de la retribución variable basado en incentivos se repartirá en todas las categorías profesionales, por supuesto no solamente en facultativos, y se hará en base a esos 48 indicadores de gestión que están fundamentados en asistenciales, calidad y gestión, con unos mecanismos complejos que yo creo que sería dilatar demasiado la exposición el entrar en ellos. Pero le puedo decir que se repartirán a todos los profesionales, sea cual sea la categoría profesional, y en base al esfuerzo y compromiso que aporten al sistema. Amparo Gisbert dice, ¿ha recuperado el IVO lo que la Generalitat le debía, 58 millones, y que usted reclamó por vía judicial siendo director del instituto? ¿Qué tal se siente en el cambio de lado de la mesa, de la parte de los adeudados en vez de los que adeudan? O sea, el IVO ya cobró en su momento lo que tenía que cobrar. Yo siempre he trabajado con la máxima intensidad allá donde he estado y, por supuesto, ahora en este lado de la mesa trabajaré con la misma intensidad que trabajé en el lado de la mesa en el que estaba antes. También le preguntan qué avances ha logrado al frente de la Consellería de Sanidad en orden a la eficiencia del sistema público de salud de la Generalitat. ¿No ha sufrido la calidad asistencial por los recortes? Vamos a ver, yo siempre digo que no hay recortes, sino que es un uso más eficiente de los recursos. En el tiempo que llevamos la sanidad, las medidas no son inmediatas, quiero decir que desde que se toman hasta que los resultados se aparecen, pues evidentemente no es de un día para otro, y si fuera así tendríamos todos un problema, porque las medidas urgentes en sanidad siempre son peligrosas. Y bueno, lo que estamos es trabajando en una sanidad más eficiente, que estoy convencido que pues estamos aportando nuestro grano de arena a un sistema que empezó a mejorarse ya en el año 95. Soledad Aguilera le pregunta, ¿qué valoración puede hacernos de que la Consellería haya sido acusada de imitar el modelo privatizador de Madrid en el Hospital Militar de Manises y también en la privatización supuesta del Hospital de Sanidad Mental? ¿Del Hospital de? De Sanidad Mental. De Salud Mental. Vamos a ver, yo esta pregunta creo que es difícil de contestar porque no está del todo bien formulada. No sé a qué se refiere con el modelo privatizador y en el Hospital de Manises en salud mental. Nosotros tenemos dos modelos, el modelo de gestión directa, bueno, tenemos el modelo concesional, el modelo Alcira, modelo de concesión administrativa. Trabajamos a través de conciertos con otros hospitales y otras actividades clínicas privadas, y eso es lo que hay, no sé exactamente a qué se refería. La Universidad de Valencia emitió recientemente un informe que cuestiona el copago farmacéutico en discapacidad. ¿Qué consecuencias ha tenido este informe en el funcionamiento de la Consellería? Dicen que usted no ha hecho caso de las observaciones del estudio de la universidad. Carlos Laguna dice, del CERMI, de la Comunidad de Valencia, dice, ¿cuándo será el CERMI miembro de pleno derecho del Consell de Salud, según recomienda la Convención de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad? Y Joan Planels, también del CERMI, dice, dado que se trata de un grupo minoritario y que no influye en las cifras macroeconómicas, se
¿Se va a restablecer el artículo 16 del Estatuto del Discapacitado que prevé la gratuidad farmacéutica? Vamos a ver, esta pregunta tiene distintas fases. En primer lugar, hace pocos días recibimos a los representantes del CERMI con una persona en la que se habían apoyado para llevar a cabo un dictamen respecto a justamente este aspecto. Es la posible incorporación de nuevo del artículo 16.2 del Estatuto de los Trabajadores, del Estatuto del Discapacitado, en lo que respectaba el copago farmacéutico a los discapacitados. Ese informe se ha trasladado a la Abogacía de la Generalitat, que ya emitió su informe en el momento cuando salió el Real Decreto 1612, y ya nos dijo que teníamos que modificar ese artículo, al igual que dejar sin funcionamiento el artículo 20 de la Ley 8/2008 del menor. Están estudiando por ver si nos aporta alguna vía que pudiera permitir al Gobierno valenciano, sin entrar en eso que ha comentado perfectamente don Alejandro Font de Mora, la insumisión. Es decir, nosotros tenemos una normativa básica que tenemos que cumplir, nos guste o no nos guste, y el Real Decreto 1612 y el Real Decreto 1192/12 están ahí. Y, por tanto, por supuesto que la sensibilidad del Gobierno del presidente Fabra es enorme y que estamos haciendo lo posible y sufriendo por aquellas situaciones que digamos que no nos gustaría aplicar, pero también digo que tenemos una normativa básica, que el Estado de Derecho está para cumplirlo y que si rompemos el Estado de Derecho tenemos todos un problema enorme. Y esa es la situación que se da y es la situación que estamos trabajando firmemente desde Sanidad, desde Bienestar Social, para solventarla. También le preguntan, conseller, si van a ir ustedes en una dirección similar a la Xunta de Galicia, de constituir y construir una central de compras de materiales y medicamentos para el sistema sanitario valenciano. Y ya la tenemos, ya la tenemos. Al revés, los gallegos fueron detrás de nosotros. Patricia Murray dice: ¿no han pensado dejar a los médicos de los servicios de los seguros privados utilizar los quirófanos que a partir de las 15 horas no se utilicen? Serían ingresos para los médicos y para la administración pública. Eso es una medida tremendamente compleja y además los médicos que trabajan en el sistema sanitario privado tienen otras opciones que yo creo que es más fácil para todos los agentes que trabajamos en sanidad, tanto públicos como privados. ¿Piensa extender a toda la comunidad la experiencia del Hospital General de Elche, que ofrece chequeos a usuarios a partir de los 30 años para prevenir patologías concretas? O sea, no sé a qué se está refiriendo con patologías concretas y qué está haciendo el Hospital General de Elche que no hagamos en otros departamentos. También le preguntan qué resultados espera conseguir de la implantación experimental de datáfonos en 25 puntos de asistencia sanitaria ubicados en zonas de afluencia turística para facturar y cobrar inmediatamente la asistencia a turistas extranjeros sin derecho a cobertura sanitaria. ¿Por qué no se ha hecho antes algo de tanto sentido común? Pues yo no sé por qué no se ha hecho antes, pero que espero conseguir, esta es facilísima de contestar, 5 millones. ¿Algún detalle más sobre la operación? Simplemente es eso, es decir, queremos que aquel turista extranjero sin tarjeta sanitaria europea y sin convenio bilateral con el país de origen, pues podamos facturarle la actividad, la prestación sanitaria que se realiza, sobre todo en zonas turísticas, y poderla cobrar de forma inmediata. Si no, el proceso de cobro ralentiza y se convierte en muy difícil. Y por eso le digo que lo que se quiere conseguir son esos 5 millones que se derivarán de esa prestación sanitaria que se realiza a este colectivo muy concreto de personas. Antonio Fuertes, el CSIF ha impugnado el Plan de Recursos Humanos de la Consellería y el procedimiento de jubilación forzosa, la prolongación de la permanencia en el servicio activo y la jubilación voluntaria de personal sanitario. ¿Cómo se defiende de las acusaciones de arbitrariedad y de que usted en realidad pretende sacar del sistema a los médicos de mayor experiencia, los de mayor edad? Es decir, en lo que dicen otros, prescindir de los denominados dinosaurios de los hospitales. Vamos a ver, yo no pretendo prescindir de nadie, sino yo lo que pretendo es crear un sistema en el cual tenga oportunidades todo el mundo. Si un señor ha llegado a los 65 años y he dicho en repetidas ocasiones sigue aportando algo
que entendamos operativo, entendamos desde un punto de vista absolutamente parametrizado, y estamos trabajando en valores focalizados en parámetros asistenciales, parámetros docentes y parámetros científicos. Pues entendemos que tenemos personas con más de entre 65 y 70 años que tienen un nivel en esos 3 parámetros que estamos definiendo y que saldrá regulado por una instrucción muy alto. Pues entonces estos profesionales seguirán trabajando con nosotros. Hay otras personas que llega un momento de su vida en la que bueno, es bueno que empiecen. El otro día he estado en pocas fechas, he estado en 2 actos con el colectivo de jubilados del Hospital La Fe y el colectivo de jubilados del Hospital General de Alicante. Son colectivos donde la gente ha cumplido su misión profesional en la vida y se encuentran plenamente satisfechos con lo realizado y viviendo una tercera parte de la vida que en estos momentos se cifra en muchísimos años y muy larga. Por lo tanto, pues simplemente lo que intentamos es organizar esto para también dar entrada a tantos miles de profesionales, ya sean médicos, enfermeros, etcétera, que quieren incorporarse al sistema sanitario y que tienen derecho a hacerlo también. Manuel Miñes, de la Cámara de Contratistas. ¿Para cuándo la finalización de los hospitales de Gandía y Liria, al 95 y al 75% de su ejecución y hoy paralizados? Evidentemente estamos ante un gran déficit y deuda en la comunidad, pero no podemos tener este inmovilizado sin darle uso. ¿Fue una decisión acertada iniciar estos hospitales? Vamos a ver, fue una decisión absolutamente acertada iniciar estos 2 hospitales. El hospital de Gandía ya ha iniciado de nuevo las obras, por lo tanto, entendemos que a lo largo del año 2014 estará cerrado y construido y en funcionamiento. Y el hospital de Liria, pues estamos viendo la forma de ponerlo en funcionamiento. Es distinto un problema a otro, lo hemos comentado en alguna ocasión. El hospital de Gandía es una estructura nueva que se realiza, a la cual se traspasarán los medios, los recursos humanos y gasto generado del actual Hospital San Francisco de Borja, mientras que el hospital de Liria es una nueva estructura que hay que poner en funcionamiento. El coste de abrir una estructura sanitaria el coste de construir, de invertir en una estructura sanitaria equivale al coste de mantenerlo abierto un año, con lo cual la decisión de abrir una estructura sanitaria, el problema no es construirla, el problema es tener capacidad para sostenerla en el largo plazo, porque todos los años nos vamos a tener que gastar lo mismo que nos costó construirla y equiparla. Entonces, en el caso del hospital de Gandía, es simplemente el terminar el hospital, cuidado, simplemente, y para esto he tenido que conseguir 14 millones del consejero de Hacienda y no ha sido fácil, pero con esos 14 millones traspasaremos a los profesionales y el gasto sea el mismo. El hospital de Liria es un gasto añadido que tendremos que trabajar porque es una estructura, repito, necesaria para los valencianos. José Antonio Ávila, de CECOBA, dice: si el centro de la atención es el paciente, ¿no sería conveniente reducir la factura asistencial? Yo creo que dice la fractura asistencial entre la Consellería de Sanidad y de Bienestar Social. ¿Sería posible una consellería que agrupase a ambas? Está con nosotros la consellera. Vamos a ver. Yo creo que el espacio entre Bienestar Social y Sanidad está perfectamente definido. Las 2 consellerías están perfectamente coordinadas, tanto a nivel instrumental como a nivel personal, y por tanto yo creo que funcionamos muy bien como estamos funcionando. En la inauguración de este foro hace unos meses, el presidente de la Generalitat reconoció el error de la experiencia del Hospital de Alzira. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha adjudicado la gestión de hospitales a la misma empresa, Ribera Salud, que gestiona con polémica el Hospital de Alzira. ¿Entiende usted las protestas en Madrid? ¿Qué le parece que el empresario puertorriqueño al que se va a adjudicar uno de los hospitales madrileños ha dicho que impulsará el turismo sanitario para rentabilizar la concesión? Me ha parecido oír que ha leído usted que el presidente Fabra dijo que era un error el Hospital de Alzira. Sí. Yo estuve en ese desayuno y en ningún caso oí que dijera el presidente Fabra que era un error la experiencia de gestión del Hospital de Alzira. Otra cosa es que, como he dicho yo en múltiples ocasiones, pueda ser matizable y adaptable al año 2013, pero que es una experiencia válida y estamos firmemente convencidos que ayuda a que el sistema sanitario funcione, eso es obvio. Y el presidente Fabra no dijo en ningún momento que fuera un error. Respecto al modelo madrileño, sí que tengo que decir
que no es lo mismo el modelo madrileño, el modelo que se ha implantado en la Comunidad de Madrid, que el que se implantó en el año 99 y se corrigió en el año 2003 en la Comunidad Valenciana. Tiene unos matices que para nosotros son esenciales y que hace que efectivamente nuestro modelo sea un modelo ejemplar y a copiar, y posiblemente el modelo de la Comunidad madrileña acabe con las modificaciones que tiene el modelo valenciano en estos momentos. La presidenta de las Mujeres Periodistas del Mediterráneo, Marosa Montañés, dice: ¿cómo se plantea la política de comunicación? Porque el ciudadano no percibe los éxitos, sino los fracasos. Eso es algo tremendamente complejo y que casi habría que preguntar a los medios de comunicación. Francesc Oliver dice: en su toma de posesión, usted como conseller garantizó un sistema sanitario valenciano universal, público y gratuito. ¿Piensa usted que está cumpliendo sus objetivos o que al menos lo logrará durante esta difícil legislatura? Yo creo que durante mi intervención he repetido 10 veces que el sistema es universal, público, gratuito y de calidad. Estamos trabajando para conseguir que el sistema sea cada vez más universal, público, gratuito y de calidad. Ese es el esfuerzo tremendo que estamos realizando y que se ha realizado siempre desde la Consejería de Sanidad del Partido Popular. Y eso es lo que también he comentado, que para conseguirlo en el largo plazo tendremos que tener más recursos que sean los que nos tendrán que llegar de esa financiación justa que he reclamado. Muchas gracias, conseller. Ya para finalizar el acto, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna mediterránea, el representante de Asisa en la Comunidad Valenciana. Gracias, José Luis, por permitirme cerrar el acto. Y desde aquí quiero agradecer la presencia del conseller de Sanidad, que ha disertado haciendo un repaso de la actividad del sistema sanitario valenciano. Yo siempre que le he oído hablar he visto que hay dos puntos fundamentales para él, que son el paciente y el profesional. Siempre he visto que ha destacado sobremanera estos dos puntos. Del paciente ha dicho cuidar a la persona. Del profesional nos ha comentado que hay 60.000 profesionales en la comunidad trabajando a diario. Nos ha tranquilizado diciendo que hay un recambio generacional para garantizar el mantenimiento de la sanidad. En cuanto a la sostenibilidad, que es el tercer punto que hoy ha tratado, pues nos ha comentado que el 38,8% del presupuesto de la Generalitat es para sanidad y que si tuviéramos la media del país tendríamos 900 millones de euros más para poder desarrollar esta actividad. He oído también siempre, como acaba de recordar, que la sanidad universal, pública, gratuita y de calidad. Y por otro lado, hay que focalizar los recursos en el paciente y, de alguna manera, ser reivindicativos o reclamar lo que es nuestro en cuanto a la financiación. Yo creo que con todo esto pues nos ha dado un repaso. Sabemos la situación cuál es y cómo está actualmente, pero no me cabe duda que como él dice, se está tratando de avanzar todo lo posible con los medios que disponemos y yo creo que a mí, que me gusta ser optimista, tendremos que salir adelante, como sea, pero tendremos que salir adelante. Y por otro lado, agradecer a don Alejandro Fondemora, vicepresidente primero de les Corts Valencianes, que además de médico, político, es poeta también, y pintor, sí, es que iba a decir yo un largo etcétera, pero me he quedado ahí cortado, que haciendo un símil taurino ha hecho una magnífica presentación del conseller de Sanidad. A todos ustedes, muchas gracias por su participación y siempre lo digo, con sus preguntas pues enriquecen la información a la sociedad. Muchas gracias a todos.